Quiero hablar hoy de un tema que considero demasiado importante. Necesitamos abrir el agua, el pozo de agua del Espíritu en nuestra vida. Necesitamos esa profundidad con Dios. Nadie de nosotros va a sobrevivir espiritualmente sin esa comunión. Lo que se viene para el mundo entero cada vez va a ser más difícil sostenernos en la fe, y si no estamos en Cristo, si no estamos anclados, si no tenemos un lugar donde buscamos su presencia, no vamos a poder caminar en integridad de corazón. Y siempre los filisteos, que son un tipo de Satanás, lo que van a querer es cerrar el pozo. No van a querer permitir que abras un pozo. Por eso necesitamos estar bien conscientes. El mayor ataque en nuestra vida es con nuestra intimidad con Dios. Ninguna parte somos tan atacados sutilmente por el enemigo que en nuestra intimidad personal con Dios, donde nosotros nos encerramos para orar, para leer la palabra, para oír su voz, para tener un tiempo de calidad con Dios. Es ahí donde el enemigo siempre va a tratar de hacer algo para que no lo hagamos. Y es tan sutil que normalmente ni te das cuenta que dejaste de orar, dejaste de buscar a Dios, dejaste de leer la palabra. Hoy no tienes tiempo, hay muchas cosas que estorban, entonces dices, lo haré mañana. Y mañana tampoco no hay un buen tiempo, y pasado mañana tampoco. Y sin darte cuenta, dejaste de hacerlo o lo hiciste simplemente para calmar tu conciencia, pero no alimenta tu espíritu. ¿Alguna vez lo han hecho simplemente para calmar su conciencia, pero no llegó a su corazón? Entonces nosotros necesitamos analizar dónde estamos y hacer que, si es necesario, darnos un shock eléctrico para que despertemos, porque parece ser una anestesia espiritual donde nosotros nos damos cuenta de nuestros fracasos, pero parece ser que volvemos al mismo punto y al mismo fracaso, y peleamos quizás en nuestra fuerza contra cosas en nuestra vida que nos están atacando, pero no tenemos la fuerza necesaria por nosotros mismos. Necesitamos cargar nuestro corazón de su presencia. Necesitamos encontrar el pozo del Espíritu. En Génesis capítulo 26, los primeros versículos no van a estar ahí porque se los pasé. Dice que hubo un hambre terrible azotó la tierra, como habría ocurrido ya antes en tiempos de Abraham. Un hambre terrible azotó la tierra. Y parece ser que Isaac pensaba ir a Egipto, porque la gente descendía a Egipto porque ahí en la tierra había mucha hambre. Pero el verso 2 le dice el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo.
vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y tus descendencias. Era un tiempo difícil, un tiempo de escasez. La gente empezaba a mudarse. Era normal que la gente se iba a donde había pan. Así como ya había pasado en muchas historias bíblicas. Ahora otra vez está la tendencia de ir a Egipto a buscar pan, pero Dios dice, no, tú quédate aquí. Establécete aquí. Yo te voy a dar una señal de que en este lugar vas a prosperar. En este desierto vas a prosperar. Es algo impresionante que está pasando. Y Isaac obedeció. Recibió una palabra y obedece esa palabra. Esa es la clave. Si recibes una palabra, que la obedezcas. Porque si recibimos una palabra y no la obedecemos, no la ponemos en práctica, ahí sí es peor para nosotros. Y eso es lo que a muchos le pasa. Que Dios le habla, pero se guían más por consejos humanos o por la lógica. La lógica le hubiera llevado a Isaac a Egipto, lo que todo el mundo hacía. La mayoría le hubieran aconsejado ir a Egipto. Pero Dios le dijo, quédate en este desierto y siembra. No tiene lógica. Las cosas de Dios muchas veces no tienen lógica. Por eso es difícil para la gente muy entendida obedecer a Dios. Porque lo analizan de todos los ángulos y le dicen no. Porque obedecer a Dios requiere de fe. Y muchas veces no vemos lo que hay delante. Ahora vemos lo que sucede. Verso 12. Este mismo año, Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante que produjo 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. Así ganó Isaac mucho dinero y llegó a ser muy rico y poderoso. Y llegó a tener tantas ovejas y vacas y tantos sirvientes que despertó la envidia de los filisteos. ¿Alguien conoce esa palabra, envidia? Y también en la práctica la conocemos. ¿Sí? Fíjense, no dice si los filisteos sembraron o no, yo creo que no, porque había seca. Entonces lo lógico era no sembrar. Pero Isaac sembró en la palabra que Dios le habló. Y cuando Dios habla, Él respalda lo que dijo. Si vos decís que Dios te habló, pero lo que te dijo, tú lo obedeces al pie de la letra, y no resulta, es porque Dios no te habló. Tienes que arrepentirte porque no fue la voz de Dios que escuchaste. Ahora Dios le habla
Y él obedece y es bendecido. Y eso despierta mucha envidia. Los filisteos, como ya dije, es un tipo de Satanás. Dice, por eso los filisteos taparon con tierra todos los pozos que Abraham había mandado abrir. Empezaron ellos a tapar los pozos. En vez de que ellos empezaron a aprovechar también y a sembrar, empezaron a tratar de dañar lo que Isaac estaba haciendo, perjudicarle. Pero el pozo de agua representa tantas cosas. Porque el agua representa el espíritu. Es un tipo del espíritu. Es algo vital para la vida. Y sobre todo para el cristiano. Por eso el enemigo siempre va a atacar lo vital en nuestra vida. Fíjense, no dice la Biblia que los filisteos hicieron destrozos en la chacra, sino solo se fueron a tapar los pozos de agua. La fuente real del éxito. Porque lo que sos para afuera, atiendan bien, lo que sos para afuera es el resultado del pozo de agua que tienes, de la comunión con Dios que tienes. Porque lo que tú reflejas es el resultado de lo que eres en el secreto con Dios. Intimidad con Dios, obediencia a Dios, es igual a éxito. Eso es lo que sucedió. La lógica le decía ir a Egipto. Dios en su intimidad con Isaac le dijo, quédate aquí, yo me encargo de ti. Él obedeció, hizo tal cual como Dios le manda. Y por esa razón fue prosperado a tal punto y vinieron los enemigos para tratar de hacerle daño. Taparon los pozos que Abraham había mandado abrir. Hasta Abimelech llegó a decirle, vete de aquí, pues ya eres más poderoso que nosotros. Entonces, muy importante, Isaac no fue bendecido por lo buen agricultor que era. Isaac fue bendecido porque obedeció el mandato de Dios. Y esa es la bendición que viene de Dios y se sostiene en el tiempo. Hay algunas cosas que nosotros nos fabricamos y después nos trae angustia. Los filisteos siempre van a tratar de impedir la verdadera fuente de los buenos resultados en nuestra vida, que es el pozo de agua que simboliza la comunión con Dios, que simboliza el Espíritu. Por eso lo cerraron. Ahora es interesante que Isaac evita entrar en discusión con ellos. Él simplemente se va y abre un nuevo pozo en otro lugar.
no discute, no pierde tiempo, no entra en disputa. Él sabe lo que necesita, él ha encontrado la fuente del éxito es un pozo de agua. Y se va y abre un nuevo pozo. Evita la discusión. Dice el verso 19 del capítulo 26 del Génesis. Un día los sirvientes de Isaac estaban abriendo un pozo en el valle y descubrieron un manantial. Pero los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Isaac, pues decían que esa agua les pertenecía. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pelea. Hicieron otro pozo, pero también pelearon por él, por lo que Isaac lo puso por nombre Pleito. Esa historia nos muestra claramente lo que pasa en el mundo espiritual. El enemigo siempre va a tratar de dejarnos sin el agua del Espíritu, sin la comunión de calidad con Dios. Están abriendo un pozo, lo abren todo bien y aparece el enemigo. Y yo sé que a todos ya nos ha pasado. Por fin tenemos esa comunión con Dios de calidad, donde su presencia fluye, donde nosotros realmente percibimos la presencia de Dios. Él nos habla y viene algo que nos derriba. Y a veces nos quedamos ahí a pelear con eso y nos olvidamos de nuestro tiempo con Dios. Y yo creo que por eso Isaac decía, bueno, vamos allá, vamos a hacer un pozo allá. No quedemos aquí a discutir. Le lleva a otro lugar. Le dice, no podemos estar, porque mientras nosotros peleamos por el pozo, estamos quedando con sed, estamos quedando sin agua. En el Chaco, cuando llegaron nuestros antepasados, el tema del agua era una necesidad terrible. Y se hacía pozos y la mayoría eran saladas, intomables. Entonces se iban a otro lugar, con el tiempo sabían más o menos qué tipo de árboles dan una señal de buen agua. Y empezaban a cavar ahí y hasta encontrar agua potable. Era algo muy, muy fuerte. Y sabemos que la guerra del Chaco, una de las claves fue el agua. Y uno de los puntos fuertes de la derrota de los enemigos fue la falta de agua. Ahora, cada uno de nosotros debe tener un pozo de agua abierto. Un lugar donde realmente entramos en íntima comunión con Dios y donde realmente Dios nos habla y nos sacia la sed espiritual, el agua del Espíritu. Ahora no hay peor cosa, y eso es lo que pasa mucho hoy, que un sediento venga y vea que hay un pozo y no encuentra agua. Eso le puede dar un shock y la muerte.
Este lugar es un lugar de manantiales. Acá gastamos el doble en el cimiento por el agua que había. Salía agua por todos lados. Fue terrible para los constructores y después terrible para nosotros, porque nos pusieron todo encima nomás. Pero es un lugar donde brota agua. Hicimos el pozo de la esquina, uno muy grande para poner los pilares a 2 metros de profundidad y salía agua, salía agua, salía agua. ¿Y cómo vamos a hacer? Hicimos uno en esa esquina y salía agua, y no tenía que derrumbarse para cuidar las murallas de los vecinos. Era un caos. Y todavía no estaba lloviendo. Después cuando empezó a llover era peor. Pero brotaba agua por todos lados. Ahora ese es el lugar natural. Quizás es una palabra profética. Este lugar es un lugar de manantiales. Pero saben que, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros es responsable. Cuando alguien sediento venga a este lugar, que tu pozo y mi pozo estén abiertos. No vaya a ser que los filisteos lograron echarle arena y piedra a nuestro pozo. Y tenga la pinta y el encofrado de un pozo, pero no tenga agua cuando quieran tomar. Porque van a venir muchos sedientos, desesperados, semi-muertos. Y ellos necesitan encontrar en cada uno de nosotros un pozo de agua abierto. Ahora, ¿qué puede taponar nuestro pozo? ¿Qué es la arena? ¿Qué son las piedras? ¿Qué puede significar? Puede ser la pelea, puede ser la amargura del corazón, puede ser la falta de perdón, puede ser la vieja vida que vuelve, porque originalmente estaban tapados con arena y piedra. Yo tengo una pregunta personal para ti. ¿Qué está tapando tu pozo? ¿O está tu pozo bien abierto, con abundante agua? Porque hay personas que solamente van a venir a tu pozo. Hay personas que yo no le voy a alcanzar, ni nadie de los líderes, sino tú, que todos los días te cruzas con ellos. Por eso la responsabilidad delante de Dios es tuya, de mantener abierto tu pozo, de mantener el agua, de mantener tu comunión con Dios todos los días. El cristiano donde llega tiene que hacer un pozo, un lugar de oración, de estudiar la Biblia, un lugar de encuentro con Dios.
Eso es necesario. Sin eso es imposible. Dice el verso 22. Luego se alejó de ahí y volvió a abrir otro pozo. Y ya nadie peleó. Entonces lo llamó Libertad. Pues dijo, al fin Dios nos ha dado libertad para prosperar en este lugar. O sea, fijémonos cómo el enemigo logró una y otra vez cerrar el pozo. Pero Isaac nunca se detuvo ahí. Él sabía que la clave del éxito era tener el pozo abierto. La clave del éxito es una comunión abierta con el Señor y en obediencia a Él. De eso se trata. Y Él dice, ahora hay libertad. Aquí vamos a prosperar. Y yo creo que esos pozos tapados son las cosas que impiden la comunión con Dios. Esas cosas que nos roban la comunión con Dios. Y tenemos que salir de ahí. Tenemos que encontrar un lugar donde tenemos libertad. Cielos abiertos. A veces estamos en lugares donde sabemos que no debemos estar. Y seguimos ahí. Nuestros discipulados estuvimos hablando de eso en esta semana. Muy fuertemente. Como muchas veces estamos en un lugar donde Dios ya nos dijo y donde nuestra conciencia ya nos dijo. Y donde todo ya grita que deberíamos salir, pero no hacemos nada al respecto. Hasta que nuestra familia queda destruida. Dios nos llama a un lugar donde realmente fluya esa libertad con el Señor. Esa íntima comunión con el Señor. Y está maravilloso cuando esto pasa, ese pozo de la libertad que quedó abierto. Aquí podemos prosperar, dice Isaac. Yo quiero decirte, no te rindas hasta que el pozo permanece abierto, así el cielo permanecerá abierto también. Estamos en una guerra. Hace muchos años leí una historia en África. Un pastor estaba comentando, él en el pasado había estado en el ocultismo muy fuerte y las experiencias que había tenido con los cristianos para tratar de estorbar sus oraciones. Y es un poco parecido a lo que pasa aquí con los filisteos. Siempre tratar de impedir que las personas entren en una oración ferviente que realmente pasa el techo y pasa al cielo. Entonces este pastor decía que los demonios más fuertes estaban ocupados en tratar de impedir que las oraciones de los fieles lleguen. Y cuando uno ora y persiste en la oración, cuando tú persistes en la oración y persistes, de repente te vas a dar cuenta que tu oración cambia.
se vuelve más fluida, más liviano. Parece que hay otro que está tomando la oración. Y salen palabras de tu boca que no son tan naturales de ti. Es porque el Espíritu Santo está tomando el control de tu oración. Y yo creo que es ahí donde ya no hay ningún demonio que puede estorbar. Y tampoco las desconcentraciones tienen fuerza. Pero yo creo que ahí es la persistencia. Porque la primera pelea es todo carnal. Cuando empiezas a orar, no sé si es un problema de demonios, es un problema de tu carne. Cuando sigues orando, ahí sí ya el enemigo se preocupa y empieza a echarle piedras y arena. Pero si sigues orando, él ya tiene que alejarse y ya hay un lugar de libertad. Y ahí parece todo más fácil. Y decía este hombre lo que vio en el mundo espiritual, que las personas que persistían y persistían en la oración y no se rendían nunca, había como un fuego que abría la capa que el enemigo había puesto y que traspasaba sin dificultad esa capa y llegaba directamente al cielo. Pero a los que lograba de alguna manera desestabilizarle, desconcentrarle y parar que oraran, no pasaban esa capa y quedaban sin respuesta. Y yo creo que eso muchas veces pasa. Por eso necesitamos persistir, orar sin cesar. Dice el verso 23, de ahí Isaac se fue a otro lugar que luego sería conocido como Betseda. Esa misma noche Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, y por él te voy a bendecir y aumentar el número de tus descendientes. No tengas miedo, pues yo te ayudaré en todo. Entonces Isaac hizo ahí un altar para adorar a Dios. Ese mismo lugar plantó su tienda de campaña y sus sirvientes abrieron otro pozo. Tremendo. Adoró a Dios, hizo un altar de adoración, de sacrificio, de rendición. El altar es donde tú rindes tu vida a Dios, donde tú dices: aquí estoy, para obedecerte, para seguirte. El altar no es un lugar de fiesta y el pozo es un lugar de comunión. Entonces esas dos cosas estaban ahí. Y ahí también estaba la voz de Dios. Qué poderoso. Yo me hice una pregunta. Yo soy que pienso mucho, medito mucho y hago a veces preguntas raras también. Quizás nadie nunca hizo esa pregunta, pero yo me hice esa pregunta. ¿Por qué el diablo está interesado en destruirnos? Sí, ¿qué él gana con hacernos daño? ¿Qué gana él con destruirnos? ¿Qué gana? ¿Un premio? No. No gana nada. Y llegué a una simple conclusión. El diablo fue echado de la presencia de Dios para siempre. Él fue el líder de alabanza del cielo, el ángel más hermoso del cielo.
Se quiso alzar encima de Dios, se puso orgulloso. Gracias a Dios, nadie de nuestra alabanza tiene ese problema, pero que nunca lo tenga. Él empezó a decir, yo soy. Y quiso ser igual a Dios. Y fue echado. Para siempre. Su destino es el infierno. Es más, la Biblia dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Eso está cerrado. Él no tiene arrepentimiento. Ahora Él nos ve a nosotros y dice, este infeliz es salvo por gracia y misericordia. Y Él piensa y dice, tampoco no se merece el perdón. Mira lo que fue su vida. Y Dios le perdona. Y se enciende en celos. Y nos quiere destruir por celos y envidia. Entonces eso pone en el corazón de las personas también. El primer asesinato en la Biblia, ¿por qué ocurrió? Por celos y envidia. Acá dice que los filisteos, que en principio le habían invitado a Isaac a vivir ahí, por celos y envidia taparon los pozos. ¿Quién está detrás? Por celos y envidia, dice la Biblia, que los fariseos le querían matar a Jesús y terminaron matándolo. Por celos y envidia, dice que los siervos del rey querían que se mate a Daniel, porque era más excelente que ellos. Por celos e envidia, Esteban dio su vida. Y por celos y envidia, Satanás también te quiere destruir. Y quiere tapar tu pozo. Porque si Él destruye tu comunión con Dios, tarde o temprano caerás como una presa fácil. Tarde o temprano la sed te mata. Nosotros tenemos un lugar en nuestro corazón que solo Dios puede llenar. Y como que fuimos creados con la libertad de decidir, nosotros necesitamos cultivar la íntima comunión con Dios. Acérquense a Dios, dice la Biblia, y Él se acercará a vosotros. Es un encuentro que empieza con nosotros tomando pasos. Yo estoy totalmente convencido que las áreas donde todavía somos derrotados tiene que ver con nuestra falta de comunión con Dios. Cuanto más comunión tenemos, más fuertes seremos. El que tiene una comunión con Dios fuerte no sentirá la tentación. Pero el que afloja en la comunión con Dios y deja esa intimidad con Dios, ahí empiezan a entrar otras intimidades, otras cosas que van a ocupar ese lugar. Y puede ser arena o piedra, cualquier cosa, porque el enemigo va a lograr cerrar tu pozo.
El 32 dice, ese mismo día vieron los sirvientes de Isaac y dijeron que habían encontrado en el pozo que estaban abriendo. A ese pozo Isaac lo puso por nombre Juramento, y hasta el día de hoy la ciudad donde está ese pozo se llama Berseba, que significa pozo del juramento. Cuando Jesús cruzó a Samaria, una ciudad que fue rechazada por los judíos, una ciudad que ellos pensaban que era demasiado pecadora para cruzar. Entonces un judío no acortaba el camino por Samaria. Era como venir por ruta 2 y decir, bueno, Cacupé no voy a cruzar, entonces yo me busco un camino alternativo. Me acuerdo cuando yo era camionero me hicieron desviar por Paraguarí cuando había la fiesta de Cacupé. Qué parto fue eso. Ese caminito ahí por Paraguarí nos fuimos todos. 5 horas más de viaje por lo menos. Y así hacían los judíos, no pasaban por Samaria, era el camino recto para ir a Jerusalén. Se daban toda la vuelta. Y Jesús, que rompía paradigmas, él pasa derecho por Samaria. Y él llega a uno de esos pozos, de los cuales estamos hablando. Y ahí hay una mujer y Jesús le pide agua. Y esa mujer le choca que le pida agua porque como un judío me va a pedir agua. Por el desprecio que había hacia los samaritanos, eso no era normal. Y Jesús le da una palabra de ciencia, le dice, mira, anda a llamar a tu marido, y ella dice, no tengo marido. Y él dice, cierto, no tenés marido porque 7 tuviste y ese que tenés ahora no es tuyo. Y ella se sorprende, ¿cómo sabe eso? Y reconoce que un profeta de Dios. Y Jesús le dice, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed. Porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Es el agua del Espíritu. Jesús le está hablando al corazón y le está diciendo, esta agua es buena. Es cierto, esa agua, ese pozo hizo Jacob, o hizo Isaac, o hizo Abraham. Pero el agua que yo tengo es para vida eterna. Ella no entendió al principio y ella dijo, dame de esa agua para no venir todos los días a acarrear agua de aquí. Y él explica que es la salvación. Es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Es el agua que de verdad necesitamos. Es el agua que sacia nuestro ser. Es el agua que nos lleva a la vida eterna. Es Jesucristo, es su Espíritu. Y para eso necesitamos abrir el pozo de la comunión con Dios. Cada uno de nosotros. Cuando vino la pandemia, había muchas cosas raras y todo el mundo publicaba ese salmo de protección. Su vida un desastre, pero el salmo le iba a proteger. Por supuesto que eso no pasa así.
Algunos abrían su Biblia en el Salmo 91, pero seguían su vida igual. Y de repente, cuando en el peor momento parecía que todos se volvían cristianos. Y yo decía, termina la pandemia y las iglesias van a estar llenas. Se va a venir un gran mover de Dios, decía yo. Pero grande fue mi decepción cuando después de la pandemia yo he visto que muchos ya no vinieron, que muchos ya se habían apartado definitivamente. Y cuando escuché las estadísticas de que 40% de las iglesias habían cerrado para siempre, porque la gente ya habían cerrado definitivamente su pozo. Y estamos viviendo tiempos desafiantes. Y yo sé que no es fácil lo que estoy diciendo. Yo también soy ser humano y lucho. Y sé muy bien de lo que estoy hablando. Y necesitamos determinación para no volver y volver y volver y volver a lo mismo. Y quizás necesitamos a una persona que sí tiene abierto el pozo. Y decirle, hermano, hermana, yo necesito ayuda. Los filisteos están cerrando todo el tiempo mi pozo. Y ya no tengo fuerza para acabar. Ora por mí. Ayúdame. Estoy con esta situación. Pero yo no quiero perder el camino. La Biblia no dice en vano, luchen con temor y temblor por vuestra salvación. No sé si vieron esa película, El progreso del peregrino. Si no la vieron, yo les recomiendo que la vean. En YouTube está, El progreso del peregrino, creo que así se llama. Ahí hay un tipo que encontró el camino más fácil. Él se va silbando por el camino, no pasó por la cruz porque no quería nada difícil y se va y llega a la Jerusalén celestial y su nombre no está en el registro. Y de ahí es echado al infierno. Después está el peregrino que la pelea, que la lucha, que cae en una trampa, después a duras penas sale. Pero cuando llega a la ciudad celestial es reconocido por Jesús. Voy a pedir a mi hija que me busque eso y vamos a reenviar ese video para que lo miren hoy. Estamos en guerra y los filisteos siguen ahí más fuertes que nunca. Pero el que venció ya venció y mientras estamos cerca de él, no importa la fuerza que tengan los filisteos. Y del que crea en mí, dijo Jesús, de su interior brotarán ríos de agua viva. Un manantial. Eso decía del Espíritu que iban a recibir todos aquellos que creían en Jesús. Y los que creen en Jesús mantienen la comunión con Dios
mantienen el pozo abierto. Amén. Querido Padre, yo te pido que nos ayudes a identificar dónde hemos permitido que el enemigo haya cerrado nuestro pozo. Señor, y yo te pido que tú muestres a cada uno si su pozo está abierto o cerrado. Y que tú nos ayudes a todos a abrir los pozos. Y que nos ayudes como iglesia a hacer ese pozo de río de agua viva para todos aquellos que vienen sedientos, que vienen necesitados de tu presencia. Espíritu Santo, hazte tan real en cada reunión que cada persona que viene por primera vez pueda percibirte, pueda recibir de ti, pueda recibir de tu agua, que pueda alcanzar la salvación. Señor, si hay alguien por primera vez aquí hoy, yo te pido, Espíritu Santo, que reciba de ti. Señor, si hay alguien que quizás hace mucho viene, pero su corazón está seco, su pozo está cerrado, yo te pido hoy, dale tu agua. Quizás ya no puede más, dale de tu agua, Señor. Renueva sus fuerzas. Señor, y hay personas que quizás ya hicieron 20 pozos. Y parece ser que siempre los filisteos le alcanzan. Yo te pido que pueda encontrar ese pozo de la libertad. Espíritu Santo, yo te pido que por tu misericordia esa palabra no vuelva vacía, sino cumpla el propósito por el cual tú le enviaste. En mi propia vida y en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.